Hola mi gente, hola, hola, hola. Voy a usar la chuleta nada más en este segmento para presentar a estos invitados porque merece la pena que les comente quiénes nos acompañan hoy al aire en 93.5. Recuerden que estamos al aire en Melodía Estéreo 93.5 y en esas pausas musicales pues hacemos el entre pausas, que ese sí queda ahí grabado en YouTube para que la gente que se queda con ganas de más pues pueda verlo. Tenemos aquí al doctor Dilio Hernández, economista internacionalista de la UCB, doctor en ciencias sociales, director general de un centro que se llama así, Investigación de Análisis Prospectivo CIAP, profesor e investigador, publicaciones en materia de economía desde el año 79, caramba, doctor. Asesor financiero con experiencia en educación virtual y cargos de alta gerencia en su vida, y se une con la doctora Judy Chaudhary. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Bueno. Administradora en recursos humanos de la Universidad Simón Rodríguez, además con experiencia en turismo y hotelería, magíster y doctora en Seguro Social UCB, directora académica del Centro de Investigaciones que han creado estos profesionales, CIAP, docente además de la UCB, investigadora con cargos académicos y administrativos, publicaciones en el área de seguridad social, y se juntan para crear esta idea que de verdad puede cambiar y transformar la vida de nuestros adultos mayores. Entonces, ese interés, me imagino que ese interés que surge de ustedes en este momento, pues va a dejar una huella en Venezuela y ojalá en el planeta, porque es necesaria la conciencia. Sí. Bienvenidos. Gracias. Cuéntenos cómo surge esta idea, de dónde viene. Bueno, gracias Mari por la invitación a tu programa. Efectivamente, para nosotros pues ha constituido un proyecto agradable desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de una actividad en la que uno mezcla lo profesional con lo humano, con lo solidario, con lo social, ¿no? Y el proyecto CIAN encaja perfectamente en esos tres conceptos que acabo de decir. Nosotros apostamos en la construcción de lo que se llama la cultura del envejecimiento activo y saludable. Este concepto que viene de las Naciones Unidas y que constituye una de las metas del milenio, pues en algunos países como el nuestro aún sigue siendo una especie de quimera, pues. Sí. Todavía no tenemos la cultura del envejecimiento, todavía no somos capaces de entender que todo el ser humano nace, crece y envejece. Es que como que no aceptamos, Dilio, la etapa. Exacto, y la gente tiene que entender que hay que prepararse para esa etapa de la vida, ¿no? Sí. Y esa es la razón por la cual pues, nosotros trabajamos el proyecto CIAN, ¿no? Por eso se llama CIAN, que es Sistema de Atención Integral al Adulto Mayor. Porque, por cierto, que el programa tuyo que se llama Bienestar Inteligente pues tiene mucho que ver con la inteligencia para abordar el envejecimiento. Eso que tú decías, la gente no se acostumbra a envejecer. Y unos datos que te pueden ser muy útiles. Mira, el mundo tiene hoy en día alrededor de unos 1.000 millones de personas con más de 60 años. Esa es una cifra que representa 1.000 millones. 1.000 millones de adultos mayores, para ponerte un término, ¿no? Nosotros en América Latina estamos por el orden de los 100 millones de adultos mayores. Y en Venezuela, para traerte aquí a la casita, escala, para traer la escala, pues estamos hablando de 5 a 6 millones de personas, que representan hoy aproximadamente entre el 15 y el 17% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cifras pequeñas, estamos hablando de cifras gigantescas. Y las proyecciones en los próximos años, pues, van a ser cada vez más grandes, ¿no? Y cada vez hay que pensar más qué hacer con el adulto mayor, qué políticas hay que diseñar, cómo atender a ese adulto mayor y cómo darle respuesta a sus demandas, ¿no? Bueno, una de las cosas que estamos nosotros promoviendo es la atención integral a él, pero no la atención integral que se da. La normal, exacto. No la atención que tú recibes en un geriátrico. Es que usas una palabra, Dilio, que es inteligencia. O sea, el abordaje inteligente. Mira, cuando tú asocias el término vejez, inmediatamente te trasladas, porque esa es la cultura que nos han instalado desde hace muchos años en nuestro país. Tú te remites rápidamente al ancianato,
Sí, te remites a a la la casa soledad, hogar. ajá. Y bueno, todo el mundo sabe lo que son los ancianatos, lo que son las casas de hogar. Algunas pudieran ser excepciones, pero la mayoría son depósitos de seres humanos Wow. para cumplir su última etapa Qué de la vida, palabra ¿no? tan dura y qué cierta es. Depósitos de seres humanos. Y en países como el nuestro, donde hay tanta crisis para atender no solamente al adulto mayor, sino para atender a la población, pues evidentemente es mucho más duro esta atención en lo que nosotros llamamos, Claro. en lo que nosotros llamamos en las instituciones de atención al adulto mayor. Nosotros estamos hablando de una atención directa en la casa, en el hogar, que es donde uno se forma desde Y es que donde nace. estás, y es donde deben Y estar. y es donde tú creas el ambiente familiar para envejecer con alegría, con familia. Y tú entrenas a la familia también. Siam entrena a la familia. Sí. Uy, qué chévere. Seguimos conversando. Judy, ¿cuál fue el inicio? O sea, ¿cómo comenzó? ¿Qué tipo de población comenzaron a atender ustedes para crear este Siam? Digamos que, ¿cuáles fueron esos abuelitos conejillos de India, por decirlo de alguna manera, y cómo fueron los resultados iniciales? Sí, fíjate, decías hace rato sobre las cifras. Nosotros nos fundamentamos en las cifras, la investigación y la documentación. Entonces, en base a la investigación, desarrollamos CIAN para ofrecerlo en una población que es un poco lejana a lo que significa la atención al adulto mayor. Porque sabes que tienes el adulto mayor, pero hasta que no ves el problema, no buscas atenderlo. Entonces tienes que crear cultura Sí. de lo que significa. Entonces empezamos más bien capacitando a la gente buenísimo. para atender a ese adulto mayor. Comenzamos por el área del desarrollo de unos cursos de cuidadores domiciliarios. Los cuidadores domiciliarios pueden ser familiares o contratados. Buenísimo. El cuidador familiar no se da cuenta que él es cuidador. Él sabe que él está cuidando, pero como esa es Y su como que relación llega, familiar, Claro, llega sin que tú lo planifiques No. y te toca enfrentarlo, pues. y te toca, y bueno, no te queda otro remedio que hacer Ujú. lo que le toque en ese Y momento. aprender lo que tengas que Lo que aprender, a tengas ponerle que pañales a tu papá. Por ejemplo, Así lo vive es. mi mamá con mi abuelo que va a cumplir 98. Ah, muy Pues bien, sí. excelente. Entonces, claro, aprender esa dinámica de cuidarlo, ¿no? Y después que la mente está muy bien, a veces el cuerpo no lo acompaña, a veces es al revés. No, Dependiendo de los y casos. ya el adulto mayor está atendido por otro adulto mayor. Entonces, claro, comienzan los problemas, porque esa persona que está cuidando a su abuelo, a su padre o a su También. madre también Tiene un transita, proceso. es adulto mayor muchas de las veces, y bueno, termina con un síndrome de cansancio, un síndrome de ese cuidador que ya no da más. Claro, porque ese del no es su cuidador rol. fatigado, ¿no? Se Claro. llama así síndrome del Síndrome del cuidador cuidador. fatigado. Es normal que se fatiguen, tiene hasta un nombre. Sí, porque bueno, ese no es su rol es ser familiar de él. Entonces, bueno, dentro de este espacio de investigación y de capacitación tratamos de hacer que la gente vea cuál es su rol real dentro de la familia. Eso no significa que no lo cuide, que no vea de él, significa que utilice su rol para el momento que le corresponde. Exacto. Y bueno, allí fuimos conociendo personas, así como en este momento vamos difundiendo la información en Venezuela, y hemos tenido adultos mayores con los que iniciamos desarrollando en familias a las que les agradecemos profundamente que nos permitieron entrar en su hogar. Ah, claro, Porque porque, ese es el otro porque el detalle. trabajo de ustedes documenta también ese proceso, Claro, ¿no? sí, lo documenta, desarrollamos lo que estamos haciendo, pero como nosotros no tenemos cuidadores solamente, el CIAN es un sistema que tiene profesionales que asisten a la atención de ese Claro. adulto mayor. Entonces, claro, es ofrecerle al venezolano que va a ir un médico, un nutricionista, un psicólogo, un trabajador Qué social, bueno. para orientación de la familia, un especialista en uso del tiempo libre, que lo desarrollo yo, Qué bueno. y bueno, y hasta una gerontóloga que ahorita está fuera de la ciudad. Y este grupo acompaña al cuidador. Entonces, es explicarle a la familia venezolana que no se trata de una señora para que limpie. Claro, no es que tú tienes a No, alguien entrenando, no. no. es que tú vas a mandar a una persona para que vaya a la No. casa a hacer todo. No, no es eso. Qué Se bueno. trata de un equipo que está diciendo, aquí hay una persona que tiene unas necesidades, vamos a atenderla de forma integral, que significa lo biomédico,
lo gerontosocial y lo psicológico y uso del tiempo libre. Entonces, todas las áreas son importantes. Todas esas áreas las damos en los cursos. Buenísimo, ya vamos a hablar de ellas. Seguro. Eso está buenísimo, entre pausas y al aire también. Y una de las cosas que comentaba Dilio cuando empezábamos el programa era acerca del discurso. Es que el envejecimiento es como el coco, no lo sabemos manejar. Ni nosotros, no nuestro coco. No como este Pero coco. este coco no da miedo, cotorrearlo no da miedo. El envejecimiento nos aterra, pero además de eso lo desconocemos. Hay un discurso muy extraño y los venezolanos como que no tenemos la conciencia verdadera, Dilio. Sí, mira, el síndrome del envejecimiento es un poco paradójico, ¿no? Sociedades como las europeas han ido aprendiendo, a pesar de que son sociedades milenarias, que bueno, uno de sus grandes problemas de futuro es el envejecimiento de su población. Estamos hablando de que hay países como España, como Italia, donde las estadísticas sobrepasan el 25% de adultos mayores. Y nosotros en Venezuela, hasta hace unos años pensábamos que éramos una población muy joven y que bueno, no íbamos a envejecer. Y de la noche a la mañana ese estadístico se revirtió. Es decir, nosotros comenzamos a ver una población adulta mayor significativa. Y te voy a dar un dato que está mostrando eso. De esa diáspora que se ha ido del país, 5 o 6 millones de personas son jóvenes en su mayoría o gente económicamente activa. ¿Quiénes se han quedado? Se queda la mayoría de los adultos mayores. Entonces, bueno, tienes una población, si antes teníamos 32 millones y tú le restas 5 o 6 millones, estamos hablando de 27. Claro, no hay millones. jóvenes para atender a los adultos. Entonces la política pública, la política social, se sustenta en el trabajo de la gente joven. Cuando tú pierdes a la gente joven, ¿quién va a sostener la política social de ese país? Entonces, ese discurso hay que descarnarlo, hay que desnudarlo. Hay que mostrarlo. Y lamentablemente nosotros, por esa ausencia de cultura del envejecimiento, no tenemos una política, ni pública ni privada. No, pero dile, voy más allá, no tenemos una conciencia, o sea, no hay una conciencia. Digamos que hay, por ejemplo, en las tribus del planeta había una conciencia de que los adultos eran respetados porque eran los sabios y había una manera de tratarlos y honrarlos y honrar su experiencia. Los adultos de este tiempo del planeta no viven eso, por el contrario, se convierten en un problema, en una incomodidad, en una carga y se perdió esa noción del valor que tienen los años. Mira un dato que puedes mirar en lo cotidiano. El discurso político venezolano, tú no encuentras allí el tema del envejecimiento como un nodo especial de la política. El tratamiento es marginal, tú lo reduces, o la mayoría del discurso político lo reduce a la pensión. O sea, dame una pensión. Y no es una realidad venezolana, es una realidad latinoamericana. Entonces, la pensión es un dato económico, un estadístico económico. Pero es que la política del envejecimiento no es solamente el dinero. Uh-huh. Eso que decía Judy, tienes que ver el ambiente familiar, tienes que ver el disfrute de tu tiempo libre, tienes que ver lo que comes, la calidad de lo que tú vives. Entonces eso no se ve y no se traduce en políticas dirigidas a atender esa problemática. Entonces nosotros decimos que el país necesita con urgencia una política pública y privada de atención al adulto mayor que vaya más allá de esa simplista manera de abordarlo del lado economicista, como decimos en nosotros. Hay que sacarlo de allí y verlo como un problema integral. Tu proyecto de bienestar inteligente hablas de lo multidisciplinario. Bueno, esta es una propuesta multidisciplinaria. Tiene que ser abordada porque el problema del envejecimiento es un problema multidisciplinario. Claro, mira, y además tienes aspectos psicológicos, tienes aspectos que tienen que ver con el cuerpo nutricional. O sea, tienes muchos aspectos dentro ya vamos a seguir hablando de eso porque vamos al aire, pero básicamente sobre lo que está pasando con la depresión de nuestros viejitos, ¿vale? Que se deprimen y no nos damos cuenta. Entonces tú dices que está malhumorado, que anda raro, pero que mañoso, y lo que tienes es una depresión y no te diste cuenta. De eso la soledad. Vamos a seguir hablando. Y la soledad. A veces estás acompañado y estás solo porque eres un adulto. Pero hay familia, está la gente en la casa, pero no están contigo. Ese es el detalle. Muchas veces no sabes leer. Y una inyección.
no sabe, no tiene ninguna formación. Entonces, en vez de resolverle un problema a la familia, lo que hacemos es crearle un problema. Claro, porque tú crees que es contratar a alguien que lo cuide. Que lo cuide, bueno, sí, porque en quiere forma saber. Exactamente. Entonces, es parte del... Claro. Bueno, si te mandé dinero, a ver quién te ayuda. Sí, También entonces- esa es parte, una parte bien importante es conversar sobre la familia. La familia tiene un rol, tiene un deber y tiene una responsabilidad. Y pienso que la familia tiene que comenzar a mirarse de esa manera. Nosotros no solamente cuando nos dicen algo sobre un niño, de inmediato estamos alerta. Pero cuando vemos al adulto mayor que va transitando sus distintas edades, entonces no nos ponemos Claro. alerta. Y yo te decía en el segmento anterior que agradecía a las familias que nos permitieron Ajá, ingresar en sus hogares. Experiencias. Porque esas experiencias son realmente bien bonitas. Nadie conoce esta experiencia en Venezuela, no se estaba haciendo. Y que una persona te deje entrar en su hogar, que realmente en un país donde tenemos tanta Donde inseguridad, seguridad. pues es confiar en el profesional. Y eso nosotros se lo agradecemos al venezolano, que confía en quienes estamos desarrollando el proyecto, confía en lo que estamos diciendo, y esa transparencia nosotros la retribuimos en calidad en el servicio. Claro. Entonces, bueno, eso significa que hemos tenido adultos mayores que están encamados con una situación realmente compleja, en la que hay que atenderlo, cambiarle pañal. Entonces nosotros tenemos una rutina que la desarrollamos y la llevamos en una hoja que llamamos la hoja del cuidador. Ok. Y allí diariamente llevamos el registro de lo que va ocurriendo con ese adulto mayor. ¿Y por qué hacemos eso? Lo hacemos porque la familia debe entender que cuando contrata a alguien, ese alguien tiene una objetividad y una subjetividad. Pero todo lo que tú escribes, eso es Queda ahí, allí. exacto. Entonces lo que tú escribes, nosotros también lo llevamos a donde hacemos investigación y eso lo sistematizamos. Entonces sistematizamos la experiencia de forma tal que otro pueda leer respecto a algunas situaciones que van ocurriendo con adultos Cuando mayores. dices sistematizar, quiero decir, hay como una especie de horario, cartelera, en el que tú tienes que, o sea, tienes como unas actividades. Sí, nosotros tenemos actividades que son, digamos que las actividades se dividen, tienen lo farmacológico que tiene que ver con cuando toman los Cuando le toca medicamentos, la- la presión arterial que se le toman todos los días, se ven orina, todo el desayuno, almuerzo, y las no farmacológicas que tienen que ver con la utilización del tiempo libre y otras actividades cognitivas para la estimulación de esos adultos mayores. Todos los adultos mayores necesitan estimulación cognitiva y los no mayores también. Todos necesitamos estar dentro de la lectura, activar nuestra mente, por eso la inteligencia es importante, cómo la utilizamos y cómo hacemos que ellos puedan conectarse con su propia actividad, lo que ellos quieren hacer. Esa es la otra cosa. Y el aspecto emocional, Dilio, ese Es lo aspecto. psicológico. Sí. Ajá. Los cuidadores nosotros no los ofrecemos solos. Es decir, el cuidador tiene que llevar una cartilla, un cronograma de actividades. Él llega en la mañana, ve lo que le mandó el nutricionista, ve lo que mandó el psicólogo, ve lo que mandó el... Claro, y en cada abuelito pasa, digamos, por un diagnóstico integral. Sí, primero hacemos un diagnóstico previo, no llegamos a ninguna familia, porque ¿qué ocurre? La familia te llama, pero nosotros no de inmediato le decimos vamos primero y vemos al adulto mayor, porque siempre te llaman, él no tiene nada, no le pasa nada, él está muy bien. Él es un viejito Él es sano. chévere, sí, él es corre, muy- él hace todo, pero cuando tú llegas allá, sí, cuando llegas allá, pues entonces tienes realmente la realidad que está hecha a través de lo que hace en el diagnóstico que lo hace nuestra trabajadora social. ¿Cuál es la mejor experiencia que han tenido en esta etapa del CIAM? ¿Cuál es la mejor? Para mí siempre es una experiencia espectacular verlos que estaban encamados y puedan caminar. Ver un adulto mayor que tiene Alzheimer y me reconozca. Yo casi Wow. lloro. Porque es una cosa que es bonita, pues. Mirar que tú puedes hacer algo para que el otro Esté se mejor. conecte y esté mejor. No se trata, mucha gente dice, y muchos familiares, él no va a mejorar. No, nadie ha dicho que va a mejorar de una forma que va a cambiar su condición, pero él tiene mayor calidad de vida porque te reconoce, porque ese momento en el que tú llegas, nosotros tenemos una señora que tiene Alzheimer, ¿Cómo se llama? y bueno, Ah, ok, ok, puedo- no, sí, por sí, supuesto. porque sus familiares, algunos lo permiten, otros no, pero ella al principio nunca nos reconocía, nunca. Y bueno, yo dirijo toda el área de tiempo libre, jugamos, al principio no quería jugar,
ahora juega, canta, y cuando llego, no se acordará del nombre, pero de mi compañera, la que va conmigo, ya ha dicho su nombre, y ya Se sé, alegra y cuando se te alegra, llega. entonces de inmediato está esperando que lleguemos. Qué lindo. Entonces, significa que ella asocia, y ese hecho que asocia, que no esté sola, Estás llevando alegría a otro ser humano. y ella está sola, Claro. porque sus familiares están fuera. Entonces, desde el CIAN también, a veces nosotros mismos llegamos a la conclusión, bueno, se convierte como en tu familia, como ese que tienes allí, que bueno, tú sabes, porque es más allá que alguien te pagó, es esa calidad de servicio porque él te necesita. Entonces, pienso que desde nuestra experiencia y la experiencia que puedan tener muchos, es importante que nosotros le llevemos ese poquito, ese ratico, esa experiencia, y para lo cual tienes que documentarte, estudiar. Y que los ayudes y que- integralmente. claro. Dile, porfa, repíteme los 5 aspectos que ustedes, o sea, esos que hay que tomar en cuenta y que ustedes abarcan divinamente. Mira, pero te voy antes de que- Ay, por supuesto, Hay estamos- una cosa que decía Judy, que de las experiencias, lo más agradable es que nosotros hemos tenido casos de adultos mayores que la misma familia tenía poca identidad con ellos. Y eran en el fondo, eran como una carga realmente. Bueno, por esa cultura del Sí. envejecimiento que tenemos. Sí. Luego de trabajar con el grupo, con la los familia. cuidadores, con los profesionales, la familia se han devuelto y se integran. Acogen más a ese acogen. otro ser Entonces, humano. se cambia la visión que tienen. Ok. Incluso hemos tenido casos que han como revertido ese proceso de alejamiento y de distancia, y nosotros, el trabajo nuestro ha culminado allí, Claro. pero ha quedado la integración de la familia. Claro, dejaste una huella. Deja una huella. Entonces, eso para nosotros es un caso bien Una experiencia bien hermosa, alentadora, ¿no? Bueno, Bien alentadora. esta es la energía con la que despedimos este Entre Pausas el día de hoy, con esta gente hermosa, hermosa. Ya les vamos a poner las coordenadas para que puedan estar en contacto con ellos aquí en el escrito que va, en ese texto que acompaña este video. Gracias. A Gracias a ustedes, todos. a ustedes.